¿Estás preparado para dar un salto cuántico? ¿Un salto cuántico? ¿Un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico en un programa imposible, y ahora veréis por qué digo esto, imposible, grabado a 6 de enero de 2020, el día de la Epifanía de los Reyes Magos, donde Jesucristo se apareció y nació al mundo. Pues bien, vamos a parir un programa también francamente imposible, que es fruto de mis colaboradores principales, de mi grupo de trabajo, mis think tankers, que también los tengo, en el cual estamos indagando en la historia para ver cuál es el momento de la génesis de la mala racha o esta leyenda negra o todo el malfario que tiene España, nuestro país, y también Hispanoamérica. Y entonces vamos a intentar explicar de dónde procede lo que creemos es una maldición que pesa sobre España e Hispanoamérica, y vamos a intentar revertirla, para lo cual tengo que mezclar actualidad política, la gente está muy preocupada, gnosticismo y finalmente algo de brujería y hechicería. Un programa francamente imposible, pero lo vamos a hacer. Me decía mi colaboradora principal que no pase de 12 minutos, haré lo que pueda, porque la realidad es compleja. Quedaros que no os vais a arrepentir. Baltasar Gracián, un escritor español, decía en 1536 en su obra El arte de la prudencia una serie de axiomas y de consejos para vivir mejor, uno de los cuales es lo breve si bueno, dos veces bueno, aplicado no a la obra literaria, sino a no hacerse pesar las reuniones sociales. Pero había otro dicho que me impactó en su libro cuando me lo leí entero en su día, que decía: utiliza los medios materiales o los medios humanos como si no existieran los divinos, y usa de los medios divinos como si no existiesen los humanos, que es lo mismo que a Dios rogando con el mazo dando. ¿Qué queremos decir? Sabemos que nuestro país y toda Hispanoamérica o América de habla hispana está sufriendo una serie de movimientos sediciosos, políticos y tal, que están mal, su economía arruinada y su gobierno destruido, en un avance total del nuevo orden mundial. En el caso concreto de España, nos vamos a ceñir de España, estamos pendientes de la investidura de un nuevo presidente, donde va a pactar con independentistas, separatistas, es decir, los que no quieren al país en el país. Y además de vicepresidente se postula como segundo el Coletas, uno que le dicen el Coletas, que pertenece a un partido político, y que yo ya hace muchos años hice un articulito en el blog Salto Cuántico escrito, donde explicaba que ellos fueron creados, en este caso fueron creados el 11 de marzo de 2014, y una serie también de simbología religiosa o esotérica, como el símbolo de los Ouroboros, ¿vale?, girado convenientemente 0,66 casualmente. Aparte de que, es decir, el símbolo del partido es el Ouroboros girado 6,66 grados, ¿qué más queréis? Sabemos que está auspiciado por George Soros, gran globalista sionista, y entre cuyos 5 reglas fundamentales estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dicho lo cual, España le falta ya un poquito para caer totalmente en las manos gubernativas de este poder globalizador, es evidente, financiado por George Soros. Pero me he puesto la camiseta roja para invocar el espíritu del jugador número 12 del equipo de fútbol de España completa. Escuchad lo que tengo que deciros y por favor haced y usad de los medios divinos, aparte de los humanos, de hablar con la gente y tal, para intentar realmente poner orden en España y librarnos de la maldición que pesa sobre el país. Para entender lo que son las maldiciones, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un poder creador. Tenemos un poder creador. El Evangelio de la Pistis Sofía, elaborado por un comentarista sobre la base de unos textos gnósticos del siglo I, de un tal Valentino, siglo I después de Cristo, hablaba de que hay una fuerza creadora llamada la Luminous Epinoia, que era una fuerza correctora de los arcontes. Una fuerza correctora de los arcontes. El poder de los arcontes o la agenda del nuevo orden mundial se rige bajo los principios del miedo y de la esclavitud. Pero sin embargo, esta Luminous Epinoia o la imaginación nos puede servir, ¿vale?, para escapar de su control.
¿ok? No podemos destruir la Matrix, ya lo explicaré otro día, pero podemos librarnos de esta influencia, de esta opresión, ¿ok? De este nuevo orden mundial, mediante el poder de la imaginación. El ser humano, al poseer una fractal de la fuente, tiene un poder creador. Y precisamente todos los parásitos etéricos y los arcontes, no arcontes en un sentido mayor de grandes controladores, pero parásitos etéricos, cáscaras astrales, son el residuo de lo que una persona fue y son sus residuos mentales. Cuando nosotros tenemos una sensación, una energía de baja densidad, celo, ira, lujuria, envidia, y le damos un poder, es posible que eso cree un parásito etérico en el mundo etérico y que permanezca viviendo un tiempo y necesita para comer seguir generando o hacer que entidades vivas generen esa vibración para seguir alimentándose. A partir de aquí ya lo expliqué, que un tipo de maldición puede ser pensar mucho en fuego, hasta crear un parásito etérico de fuego que si va a casa de una persona aumenta las posibilidades cuánticas de que en su casa haya un incendio. En esto se basa la brujería. Muchos echadores de cartas, muchos videntes de estos hacen trabajitos, trabajan con esto, con entidades, parásitos etéricos que crean, o con fallecidos directamente, o con algunas jerarquías demoníacas menores, los más osados. Pero no hagáis nunca esto porque eso se puede volver contra vosotros y normalmente se vuelve al final. Mucho cuidado. Sin embargo, hay gente que ha tenido tradición de brujería. Ahora vuelvo a los siglos de antes de Cristo. Una de las enseñanzas de Yahvé, del Levítico y tal, es prohibir la brujería. Se prohíbe la brujería a todos. ¿Por qué? Porque antiguamente los Elohim, ¿vale?, que fue un grupo desertor de los controladores, de los que hablaba el libro de Enoch, que fueron relegados a una prisión, que por todo el planeta estuvieron esparciendo conocimiento espiritual por los seres humanos, para que dejaran de ser esclavos, para darle conocimiento gnóstico, para escapar de ese modo de vida, de esta matriz arcóntica, creada, en este caso, por seres híbridos y jerarquías alienígenas y demoníacas. Y se prohibió la brujería en el sentido de que se elimine ese conocimiento otorgado por esos Nephilim, o con el nombre, no exactamente Nephilim, o por esos ángeles positivos, o esa facción positiva, benévola hacia la raza humana, que fue confinada, finalmente atrapada y abortada. Y se intentó eliminar ese conocimiento, haciendo a la gente esclava y suprimiendo el conocimiento espiritual. Todo se trata de suprimir la conciencia y el conocimiento espiritual del ser humano. Sin embargo, hay un pueblo elegido que sí se le dio ciertos dones, cierta cábala para dominar a los demás, y ellos sí han usado la brujería. Este pueblo se esparció por Europa, por ciertos países haciendo sus cosas. Algunos dicen que sufragando guerra, como Prescott Bush en la Segunda Guerra Mundial, han bombando. Sea como fuere, no vamos a entrar en esta etnia. En un cierto momento, en 1492, pasó algo muy gordo en España. Y fue lo que estáis viendo aquí. Estáis viendo aquí detrás el decreto de Granada de 1492, por el cual los reyes católicos en Granada hicieron un decreto donde obligaban a los judíos, debían abandonar el país todos, sin excepción, abandonar sus tierras y salir todos en el plazo de 6 meses. Se les concedió hasta finales de julio, aunque hubo una prórroga hasta principios al día 10 de agosto. Aquí estaba implicado Torquemada, el famoso Torquemada, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esto, no voy a entrar en si esto es bueno o malo. En cuanto a los motivos, se alega lo religioso en el decreto, pero hay otros motivos extraoficiales que incluso vienen en la propia Wikipedia, como que es que no solamente que convertían a cristianos, sino que había una usura tremenda por estas comunidades, de forma que se quedaban los bienes mediante la usura de los cristianos. O también se les acusó de esparcir la peste bubónica. Por cierto, que si leemos el relato de William Branly, Los dioses del Edén, sobre el esparcimiento de la peste bubónica, hubo ciertas manifestaciones en los cielos, ciertos humos negros, cierta peste, ciertas ratas y ciertos segadores. Curiosamente se le atribuye por William Branly al dios de esta etnia de los expulsados del decreto este tipo de artimañas, ¿ok? Para la dominación total. Me gustaría mencionar también en el tema de que esto fue dictado por los reyes católicos en 1492 tras la toma de Granada finalmente. Mandaron a Colón hacia América, eso es cierto, a Cristóbal Colón. Y estos godos, la historia de los godos, de los suevos, vándalos y alanos, es una historia muy apasionante, porque eliminaron
el poder de Roma aquí en Hispania. Es muy curioso, de algún modo hay algo aquí que ya lo desarrollaré en el futuro sobre el tema de los reyes godos, Recesvinto, Chindasvinto, el código de Eurico y el breviario de Larico, estos nombres tan raros, porque acabaron con los romanos de algún modo. Antes de Fernando el Católico, hoy sabéis, Fernando, de la unión de la corona de Aragón y Castilla, Jaume I de Aragón y Jaume II tuvo de maestro en Mallorca a Ramón Llull, que ya explican en el programa de Mallorca 4 que tenía un aspecto de rabino judío. De hecho se le llamaba Deus Illuminatus, el iluminado, el Illuminatus se le llamaba a Ramón Llull. Y tenía toda la pinta de rabino. Y ahí convivían aparentemente todas las culturas, porque el instructor Ramón Llull de Jaume II fue a principios del siglo XV, ¿correcto? Principios de ese siglo. Da igual la usura o la apropiación de territorios, bienes, comunidades, la peste. El caso es que los expulsaron. Es un hecho histórico que los expulsaron a todos sin piedad. Estamos seguros que pagando justos por pecadores. Actualmente no podemos olvidar también que los movimientos sionistas se han aprovechado también de esta etnia y que quizá los Rothschild o los judíos son de la gente que ha sido más manipulada por la familia Rothschild, que es uno de los linajes híbridos que operan desde hace muchos siglos en la humanidad y que favorece la agenda globalista alienígena, como se ha explicado en programas anteriores de este canal. El caso es que a mediados de 1492 se expulsaron a todos, fueron prohibidas las aljamas, que son las reuniones secretas de los cultos judíos, que sería el precedente de las modernas logias, ¿ok? Y este decreto, finalmente este decreto de Granada, estuvo en vigor hasta 1707, que es una fecha importante, ¿ok? Pero sin embargo, el dictador formalmente, Francisco Franco, fue el que lo derogó oficialmente en 1969. Fijaros bien, este decreto de 1492 fue derogado oficialmente por el propio Franco, que sí prohibió las reuniones secretas o las logias, ¿ok? Es decir, él sí se enfrentó al poder sucesor. Hay gente que está asustada y que nos dice que el calendario, el de 2020, es igual a de 1936. Y la gente tiene miedo de que haya una guerra. Por eso estoy haciendo este programa y explicando todo esto. Pero ¿qué pasó con el decreto, con la expulsión? ¿Qué tiene que ver esto, Frank? Pues que nos echaron una maldición. ¿Y quién nos echó la maldición? La maldición nos la echó un tal Isaac Abravanel en respuesta al edicto de expulsión. Y paso a detallarlo brevemente. Fue una respuesta escrita. Abraham Senior y yo, Isaac Abravanel, agradecemos la oportunidad de hacer nuestra última expresión en palabra, llevando la voz de las comunidades judías que nosotros representamos. Es una desgracia cuando el rey y la reina de Castilla y Aragón y toda España tiene que buscar su gloria en gente inofensiva, victimizándose a ellos mismos, obviamente. Estoy convencido, insisto, que pagarían justos por pecadores. Después de quejarse, Abravanel dice: escuchad, oh los cielos, y adjudique escuchar. Rey y reina de España, por mí, Isaac Abravanel, dirigirme a vos, yo y mi familia, somos descendientes directamente del rey David. Verdadera sangre real, la misma sangre del Mesías corre por mis venas. Es mi herencia y yo lo proclamo en nombre del rey de Israel. El famoso rey David, que era un híbrido, era un linaje híbrido de esa facción Anunnaki, ¿ok? En nombre de mi pueblo, el pueblo de Israel, los escogidos por Dios, son inocentes y sin culpa de todos los crímenes declarados en este abominable edicto. Soportar el decreto sin justicia que vos habéis proclamado hoy será su derrota, y este año en el cual imagina como el gran año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España. Evidentemente aquí viene una lucha entre el poder jesuita y masónico actual, ¿ok? Sin embargo, el símbolo del triángulo con el ojo se utiliza tanto en logias masónicas como en iglesias. Responden a lo mismo, es una lucha con dos cabezas manejadas por la misma mano, de las cuales las personas sufrimos las consecuencias. Y seguimos con el decreto. Nuestro agresivo amor a aprender pudo haber contrabalanceado su excesivo amor al poder. Nos pudimos haber beneficiado de la protección ofrecida por nuestras armas reales, y vos pudieseis haber beneficiado
de nuestros adelantos, de nuestra comunidad y el intercambio de conocimientos. Y digo que nos hubiéramos ayudado mutuamente. Aquí está diciendo que rechazaron este condominio. También es cierto que se comenta que en la época mozárabe los musulmanes cedieron el poder o la gestión de la cosa pública a los judíos como pago por el dinero recibido para las campañas militares de la invasión de los almorávides y almohades en el siglo VIII para invadir España y los godos. Quizá fuera una pequeña venganza, una vez descubierto todo esto. Y añade, y aquí viene el maleficio, así como se nos ha recordado de nuestra falta de poder, de modo que su nación sufrirá de la fuerza de un desequilibrio que vuestras mercedes han dado su inicio. Por centurias futuras, vuestros descendientes pagarán por sus apreciados errores del presente. Una maldición de siglos. El dios Yahvé o Jehová llegó a vengarse de pueblos por haber rechazado su alianza militar hasta 5 generaciones más tarde. El dios vengativo del Antiguo Testamento. El de ellos. Por centurias futuras, vuestros descendientes pagarán por sus apreciados errores del presente. Vuestras mercedes verificarán y la nación se transformará en una nación de conquistadores, como ocurrió en Sudamérica, buscando oro y riqueza, viviendo por la espada y reinando con puño de acero. Y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados. Vuestras instituciones de conocimiento, amedrentadas por la continuación herética de extrañas ideas de otras tierras y otras gentes, no serán respetados. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones, como ha pasado finalmente durante el siglo XX. España, que siempre ha sido pobre e ignorante, España, la nación que mostró tanta promesa y que ha completado tan poco. Y entonces algún día España se preguntará a sí misma, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Por qué somos el hazmerreír entre las naciones? Y los españoles de esos días mirarán a su pasado, ¿por qué sucedió esto? Y aquellos que son honestos señalarán a este día y a esta época lo mismo cuando esta nación se inició. Y la causa de su decadencia no mostrará a nadie más que sus reverenciados soberanos católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición y destructores de inquisitivas mentes de los españoles. El edicto es testimonio a la debilidad cristiana. Esto ha demostrado que los judíos son capaces de ganarle a los siglos. Aquí un argumento teológico importante. Mientras el pueblo de Israel exista, mientras la gente de Jesús continúe en rechazarlo, su religión no puede ser validada como verdadera. Negaban la cualidad de Mesías de la humanidad de Jesucristo. Y finalmente añade: escuchad, rey y reina de España, en este día vuestras mercedes han engrosado la lista de fabricantes de maldades contra los remanentes de la casa de Israel. Si vuestras mercedes se empeñan en destruirnos, todos han fracasado. Pero sin embargo, nosotros prosperaremos en otras tierras lejanas, como así pasó. Y doquiera que iremos, el Dios de Israel estará con nosotros, su Dios Yahvé. Y a vuestras mercedes, rey Fernando y reina Isabel, la mano de Dios los atrapará y castigará por la arrogancia de sus corazones. Hágase a vuestras mercedes autores de esta iniquidad por generaciones a venir. Será relatado repetidamente cómo su fe no fue benevolente y cómo su visión fue cegada. Nosotros los judíos, así termina, con sus hechos en las páginas de la historia y de los recuerdos de nuestros sufrimientos, e incurrirán en mayor daño a sus hombres más que el mal que nos ha causado. Es decir, os le vamos a devolver mucho más que el mal que nos han causado, de la expulsión. Nosotros les recordaremos y a su vil edicto de expulsión por siempre, en manifestación de odio y de resentimiento, como el revanchismo chequista que hemos visto en los últimos años en los partidos de izquierda en este país. Es todo revanchismo chequista. Es como si el país sufriera una maldición de la revancha. Hay que decir también que igual que el dios Yahvé le dijo a Faraón que no soltara a los hebreos para luego mandarle las plagas, la reina Isabel le dijo a un judío que fue a hablar con ella, que le dijo: ¿acaso soy yo el que ha dictado o ha tenido la idea del decreto? La idea de la expulsión ha sido inducida directamente por Dios a Fernando, dijo la reina Isabel a un emisario judío. Por tanto,
No estoy defendiendo ninguno de los dos bandos. Estamos diciendo que la guerra jesuita masónica existe desde hace siglos y la gente de la península ibérica estamos sufriendo esta guerra de dioses y maldiciones. Hay que librarse de esta maldición revanchista. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay que volver al poder de la imaginación, el poder creativo. Un autor llamado Teilhard de Chardin, en su obra La fosforescencia del pensamiento, decía: para un marciano, capaz de analizar las radiaciones siderales tanto de forma física como psíquica, la primera característica de nuestro planeta Tierra no sería el azul de los mares o el verde de los bosques, sino la fosforescencia del pensamiento. Por eso, ese logo de Universal o esa imagen del espacio con las luces, así se ven las luces. Es la luz de nuestras almas. Y nuestra imaginación y nuestro pensamiento. Y nuestra capacidad creativa. El mundo en el que vivimos, el problema es que aquí jugaban almas, fractales de la fuente. Pero los pensamientos y emociones negativas generan un residuo parcialmente consciente que de tanto energetizarse ha desarrollado estrategias y verdaderas jerarquías demoníacas en el campo astral y etérico que se organizan para subvertir el orden natural y darnos la vuelta y hacernos que destilemos energías negativas y de sufrimiento para su beneficio. Pero el poder de la imaginación creativo en plan positivo lo estamos teniendo, lo seguimos manteniendo. Por lo tanto, esta luminosa epinoia, este poder de la imaginación, podemos usarlo para revertir la maldición y el hechizo de España. Porque está claro que todo ese revanchismo y ese odio manifestado por esa persona expulsada era propio de toda la comunidad, de todos los expulsados. Y han creado ese odio, el llamado egregor, ese famoso egregor, los egregores de los equipos de fútbol, etcétera, etcétera, pero toda una comunidad. De hecho, la página web de donde estaba leyendo la cosa esta, tiene un apartadito llamando Recuperando Sefarat, y Sefarat significa España, es decir, fueron expulsados del territorio de la península ibérica y dijeron: no, esto, aunque pasen siglos, va a ser nuestro. Entonces las instituciones, el tema del Coleta, sufragado por George Soros, es muy evidente. Es muy evidente también el actual presidente. ¿Cómo podemos pararlo? Mi equipo de trabajo ha intentado hacer una visualización, una meditación de cómo es este egregor generado. Y han podido ver una especie, esto es muy personal, pero una energía tipo araña situada sobre el Atlántico que pisaba la península ibérica y otras cuantas patas en Hispanoamérica. Como actualmente está ocurriendo, hay problemas en Venezuela, Chile, Bolivia. Está pasándolo mal. O Argentina. Pido a mi equipo de españoles, ¿vale?, para que todo vaya bien, para que nuestro país esté en manos, no de manos extranjeras que no nos quieran con ánimo revanchista, sino para que todo vaya fluido y que en las instituciones esté gente que le importe la cosa pública y las gentes que lo habitan, respetando sus costumbres, su idiosincrasia. Vamos todos a imaginar, usar la luminous epinoia, el poder de la imaginación que existe, ¿ok? Porque en el mundo mental o en el mundo astral las emociones son físicas, que es donde habitan estas criaturas, tanto los egregores como los tulpas, los parásitos etéricos y jerarquías alienígenas, habitan esa banda de frecuencia. Y el egregor de la maldición opera en esa banda de frecuencia. Entonces, igual que existe ese poder de crear basura astral, tenemos el poder de deshacerlo. ¿Cómo? Enviando luz a ese campo. Intentad hacer una especie de meditación visualizando todo ese egregor, energía negativa, ancestral, desde el momento en que en 1492, mediante esta carta y esta maldición por carta, los reyes católicos se fue gestando, y por esta comunidad. Y nosotros los españoles, que somos bien intencionados y tenemos un gran poder creador anímico, hay muchas buenas almas en España, ¿vale? Vamos a visualizar y a pensar, aunque esto, porque siempre nos han dicho que la imaginación es una locura. Anda, niño, que tienes mucha imaginación. El niño está tonto, anda, que no tiene imaginación. Siempre igual, para que tú te creas que la imaginación es algo inexistente. Pero el poder de la imaginación, de la visualización, existe y produce un efecto en el mundo, en el campo energético astral, que finalmente es capaz de penetrar en el vacío, ¿vale? Wordon implicado éter, y traer y manifestar lo que has deseado. Entonces vamos a visualizar y desear que la mancha negra correspondiente a la maldición de España por esta expulsión, que lo lamentamos la gente que sufriera, lo sentimos mucho, ¿vale?
Lo sentimos mucho. No tenemos culpa de lo que hicieron los Reyes Católicos. No tenemos la culpa, la gente que vivimos aquí. No la tenemos. Y por lo tanto vamos a manifestar y desear que se elimina toda esa suciedad negra correspondiente al egregor de la maldición y se deshace, y esa cada partícula, cada energía negra negativa se deshace completamente, se evapora y se disuelve total y absolutamente hasta quedar solamente en luz. Eso es lo que vamos a visualizar toda la gente que vea este vídeo. ¡Pum! Lo vamos a hacer esta noche cuando veáis esto, ¿vale? ¡Pum! Toda ayuda es poca mental, todos y cada uno. Se disuelve, ¿vale? Este poder de la manifestación, de la co-creación, es el que nos han arrebatado, ¿ok? Y lo seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque si la fuente original ha podido crear logos solares, que a su vez han creado e imaginado y diseñado universos, tienen un poder creador, nosotros también tenemos un poder creador. Y cuando yo he explicado en el vídeo de la sincronía, podemos hacer pequeñas manifestaciones y coincidencias y casualidades en función de nuestra psique, nuestra alma y nuestro yo superior. Eso implica que todavía tenemos una capacidad de co-creación. Lo que ocurre es que con la política del miedo, la televisión, la programación social, ¿no? Eso son tonterías y tal, eso son tonterías de pelotudeces, como dice mi amigo Carlos de Argentina. Eso son pelotudeces. No son pelotudeces. Fue el poder que, según los evangelios gnósticos, el evangelio de la Pista y Sofía, se nos dio, la herramienta que se nos dio frente a los arcontes. Y al decir que se nos integró en el ADN, quiere decir, claro, que tenemos todavía la capacidad de anidar el alma y esa fractal de la fuente y esa capacidad co-creadora en parcela de nuestra realidad. Y otra cosa también es que las jerarquías demoníacas, las huestes demoníacas y los parásitos etéricos y los egregores, que son parásitos etéricos de una colectividad, para el que no lo sepa, ¿vale? No pueden doblegar nuestra voluntad. Son seres de orden 3. Están por debajo de nosotros en la jerarquía de conciencia y de existencia. Primero estaría la fuente original, luego estarían los logos creadores y luego estaremos nosotros, las almas, que por lo que sea estamos en cuerpos ahora mismo biológicos atrapados por la experiencia, por echar el rato. Pero tenemos la capacidad de co-creación. Igual que nosotros no podemos contravenir las leyes de los logos y los logos de la fuente creadora, esos residuos, ese egregor de la venganza y el resentimiento debe respetar la voluntad de nuestras almas. ¿Ok? Evidentemente estoy proponiendo hacer un hechizo colectivo positivo, por el bien no solamente de España, sino de todos los hispanohablantes que están sufriendo, porque también le afecta esa maldición. Se deshace el egregor y la maldición de la colectividad de los expulsados de 1492, total y absolutamente en el éter y el mundo astral, hasta quedar todo solamente luz. Todos y cada uno, imaginad eso hasta que se deshaga. Decía Baltasar Gracián, usad de los medios humanos como si no existieran los divinos, por tanto, trabajen y luchen en el físico, en el mundo físico, y use de los medios divinos como si no existiesen los humanos. Y este es un medio divino, conocimiento espiritual. Vamos a utilizarlo. Esto es todo y muchas gracias. No voy a pedir ni que os suscribáis, solamente os voy a pedir que hagáis este ejercicio de visualización. No solamente a los españoles, sino todos los hispanoamericanos. Estamos en esto, porque la sensación que me da es que esta venganza se extendió contra los españoles, como sabía que en 1492 iban de camino a Sudamérica y se iban a quedar con el territorio, ¿vale? Se les dio una lengua y tal, vamos a eliminar el revanchismo histórico, queda todo perdonado automáticamente, pero está claro que ese poder globalista mundial está deshaciendo los gobiernos y desnaturalizando nuestras sociedades, invirtiendo los valores tradicionales que caracterizaban nuestra sociedad. Vamos a eliminar la maldición, vamos a ayudar con medios divinos. Gracias y hasta el siguiente programa. Te esperamos en el próximo vídeo.